Amables televidentes, comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11, como siempre agradecido del Señor que nos da la vida y la salud para poder hacer este trabajo frente a un público tan inteligente como el que nos sigue en el Telematutino 11. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, comienza la semana, comienza Telematutino 11 en este lunes 11 de diciembre. Esto va rapidísimo y aquí estamos para comentarles las noticias importantes del país y del mundo, para tener una idea, aún estando en las festividades navideñas, de qué es lo que hay en términos de noticias. Hoy vamos a tener un distinguido invitado por un tema justamente que está tomando más relevancia justamente en estos días en la República Dominicana. Se trata del doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, distinguido abogado, con una amplia trayectoria y un referente de cuando se hacen las cosas bien. Así que les invitamos a que no se pierdan, porque eso será una especie de cátedra magistral que nos dará el doctor Subero Isa esta mañana en el programa, justamente cuando se está hablando de la escogencia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y otros aspectos de gremios y de situaciones que uno no entiende, pero que sí, con una visión quizá más holística, más amplia, nos puede ayudar a entender el doctor Subero Isa. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bueno, las actividades políticas lógicamente intensas en el fin de semana. El presidente Abinader fue proclamado por Dominicanos por el Cambio, que es el partido de Eduardo Estrella. ¿Cómo? Sí. Y el Partido Revolucionario Independiente, el PRI, que fue un partido que fue fundado por Jacobo Magluta. El presidente está muy optimista, él dice que él va a ganar con un 60% y que los demás no pasan de 25%. Eso es un buen relato que el gobierno está construyendo. Por otro lado, Leonel Fernández hizo un recorrido por... Ramón, pero espérate, déjame yo decir algo, porque mira, resulta y viene a ser que sabemos que las actividades políticas y los partidos cambian, y el que es tu enemigo hoy puede ser tu amigo mañana. Eso se entiende y eso pasa aquí y pasa en otros países, no somos la excepción. Pero resulta que el partido Dominicanos por el Cambio se vendía como un partido distinto a lo del sistema. Sí. Es decir, no era PRD, no era PLD, no eran los partidos tradicionales. Era un partido con una visión muy clara y nosotros decíamos, cóntrale, Eduardo todo lo encuentra mal, no hay candidato bueno, no hay propuesta buena, duda de todo el mundo. Y de repente lo encantó la serpiente, ¿cómo que se dice? Fue un cantador de serpiente, Luis Abinader, para que con un discurso enérgico, comprometido, cercano, Eduardo Estrella encontró su estrella en la política. Mira, eso pegó bien. Encontró su estrella en la política y esta estrella es Luis Abinader. Obviamente, Abinader se ha ganado ciertamente el respaldo de mucha gente que no creía en él, que decían que era tallota, que no esto, que no lo otro, pero ha demostrado ser un buen presidente, vamos a decirlo, un buen presidente acompañado de una magnífica primera dama, con capacidades igual que su marido, yo lo puedo decir. Y entonces, bueno, pues se enamoró Eduardo Estrella de Luis Abinader y de su propuesta, y ahí lo tenemos en el fin de semana, juramentándolo. Y bueno, qué bueno, vamos a ver cómo se compone el escenario político dominicano ya faltando muy poco tiempo para las elecciones de mayo. Pero todavía Ahí está. todavía un caso más paradigmático es si se da la alianza con Guillermo Moreno, porque ese sí de verdad era antisistema. Es más, en las redes hay una declaración de él donde él dice que a Luis Abinader hay que investigarlo por los papeles de Pandora, es decir, por la offshore que él tiene en Panamá, porque él decía que cuando usted tiene una offshore, o es evadiendo impuestos, lo cual es ilegal, o es porque es producto de la corrupción. Y parecería
que él va como candidato a senador por el Distrito Nacional. Por otro lado, Leonel Fernández hizo un recorrido por varias de las provincias del centro, San Francisco, Salcedo, terminó en Santiago. Él enumeró una serie de deudas del INESPRI y del gobierno con los productores, que le ha fallado, por eso él dice que este gobierno es mala paga e incumplidor. También hay un artículo en el Listín Diario titulado La extensión del contrato de Aerodón, 2 puntos, signo de interrogación, una forma de financiar la reelección. Claro que sí. Bueno, Ramón, yo te voy a decir una cosa. Hay muchas opiniones en cuanto a eso. Lo que yo no acabo de entender, y no soy abogada, es como un contrato que venza en 7 años se tenga que renovar ahora. Los recursos todos se recibirán ahora. Estamos hablando de 37 años. Y yo me pregunto si es justo comprometer los recursos y un solo gobierno usar todos esos recursos que le corresponden a otras generaciones. Nada más que por eso. Sí. Nada más que por eso. Es decir, hay algo que yo no entiendo. Hay algunos que dicen que es que el aeropuerto va a colapsar y que había que hacerlo ahora por la gran cantidad de turistas que van a venir al país, pero debió de buscársele otra forma. Y yo te puedo decir, te compro ese discurso, pero ¿por qué la prisa de aprobarlo como sea, sin que sea discutido y leído en el Congreso? Como dice cuando tú quieres que yo no, tú me das a leer algo y firme ahí, pero Ramón, yo no lo he leído, no, fírmelo, eso es el contrato, fírmelo, ok, yo lo firmo. ¿Por qué? Si tú no tienes nada que esconder, ¿por qué tú quieres que yo firme eso? ¿Por qué hay que ponerla en agenda 3 veces? ¿Por qué las vistas públicas? ¿Dónde están? ¿Por qué los expertos no se le hace valer su opinión? Entonces, esas son de las cosas que yo me pregunto, así como esa empresa, ¿cómo que se llama? Da Vinci. Tiene otros contratos en otros países con menos tiempo, con menos ganancia, con más retribución económica para el Estado, y aquí no. ¿Por qué? Nosotros somos menos que otros países, Ramón, o somos, ¿qué es lo que somos? Sabemos negociar menos, pero claro, ese adelanto, como dice el doctor Leonel Fernández, significa menos dinero para las inversiones. Él señala, en su gobierno se hizo una licitación pública internacional para en aquel momento declarar ganadora Aeropuertos Dominicanos del siglo XXI. Es decir, ahora, para evitar la licitación, se sometió un proyecto de ley transitorio estableciendo que los proyectos que no se firmaron antes de la ley de contratación se podían firmar. Pero ahí ya tuve algo. Se hizo un traje a la medida. Ahí ya tuve algo. ¿Por qué? Porque incluso los mismos senadores y diputados dijeron que no, porque debían de tener un listado. Es decir, un senador de ahora o un diputado de ahora no necesariamente tiene que tener el prontuario de todos los préstamos que se han aprobado en esas mismas condiciones o en esos acuerdos, esas licitaciones. ¿Me doy a entender? Entonces, si eran varias, debieron enumerarse, pero pareciera que era este, y si era este de Aerodón, es sospechoso, porque estamos en campaña electoral, Ramón, es sospechoso, y cualquiera diría que es un traje a la medida para que el gobierno obtuviera recursos frescos y pudiera hacer obra, pudiera hacer... Que lo va a tener porque el contrato establece 340 millones de dólares ya. ¿Cuándo, Ramón? No, tan pronto se aprueba en el Congreso. Ah, porque una amiga que sabe lo todo, una comunicadora que lo sabe todo, más que los abogados, ella decía que no, que eso era... que iba a entrar después de mayo del año que viene. No tendría sentido si fuera después de mayo del año que viene. Porque si fuera de mayo del año que viene, ¿y por qué no se esperó a mayo para hacer la licitación? Exacto. Y digo yo, pero mira, me lo informa
Ramón Núñez Ramírez, que es de los comunicadores, si no el más leído, el más informado, y lo digo aquí donde quiera. Gracias. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, dicho sea de paso. Él piensa de una manera en unas cosas y yo pienso de otra manera en otros temas. Pero no dejo de reconocer que Ramón hace su tarea y es, yo creo que el único o de los pocos comunicadores que leen, pero no que leen folletos, no, que leen libros de economía, de política, de sociología, de cómo va el mundo. Es decir, que si Ramón me dice a mí una cosa... Con ese piropo... No. Yo tengo para estar Mira, óyeme, no es piropo, a mí no me hace. Ya yo tengo para tener tu No, es que no es piropo. Yo no soy gente de piropo que no siento. Gracias, ni de decir la cosa que no siento, pero yo lo veo, porque yo veo también otros programas y yo comparo de aquí y de fuera de aquí, y yo veo la calidad de lo que se dice. Que estemos de acuerdo o no en alguna cosa, bueno, y esa es otra cosa. Pero de que si tú me dices una cosa, hiciste la tarea, yo te lo creo. 340 millones. No llamemos engaño. 340 millones, tan pronto se apruebe en el Senado, y eso va a ser en esta semana, y lo otro entra en enero, el resto entra en enero. Por otro lado, señores, hay unas imágenes que estaban en las redes, están en las redes todavía, que demuestra lo protegida que está nuestra frontera. Miren, esos son decenas de haitianos entrando por Bauruco. Esos son los hermanos de nosotros. Sí, esos son los hermanos que dice el ministro de Defensa. Dicen que los detuvieron y los devolvieron, pero esa es la frontera protegida, señores. Esa es la frontera blindada. Esa es la frontera donde hay 8,000 efectivos del ejército y del ¿Sabe cómo dicen en mi campo? ¿Cómo? Soña Pilarín. Mira cómo entran ahí. Después una información al otro día que los atraparon y los devolvieron. A lo mejor atraparon a otros. Y también en las redes, qué bueno que todo el mundo tiene ahora una cámara. 2 limpiadores de vidrio haitianos, Jacqueline, con unos cuchillos de este largo, metidos aquí. ¿Para qué? Pero ¿cómo le dicen? Lengua de mime, ¿no es que le dicen? No, un puñal. Un puñal, 2 jovencitos. ¿Y qué lo hicieron? ¿Lo detuvieron? No, lo apresaron. Bueno. De Haití también hoy abren el mercado de jabón, pero sin muchas esperanzas de que los haitianos crucen. Es decir, los dominicanos van a exhibir sus productos, le van a permitir a los haitianos cruzar también a vender sus productos, pero está claro que no va a haber mercado porque las autoridades haitianas no van a permitir. Ojo con ese mercado hoy, Ramón. Sí. ¿Sabe por qué? Hoy estamos a 11. ¿Eso qué significa? Bueno, que vienen las Navidades, que las mercancías ha de ser cargadas, ha de ser distribuidas, y no falta mucho, 10 días, 20 días, qué sé yo, para las Navidades. Lo que falte es el tiempo requerido para hacer su labor. Entonces, de aquí en adelante hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque justamente ellos necesitan productos dominicanos para lo que puedan, por lo menos comerse una uva o una manzana. O un huevo. O un huevo, o un pedacito de casabe, o lo que sea que se produzca aquí, y que ellos no lo tengan allá, que es un derecho a la alimentación, no un derecho a la alimentación, que está consagrado. Y el libre comercio también. Sí, entonces vamos a tener cuidado, porque muestras de provocaciones la han hecho, incluyendo esos haitianos que presentamos ahí, la fílmica, son provocaciones. Vete por ahí, no te va a pasar nada. Tú no puedes cruzar a comprar, ahora puedes cruzar para quedarte en el país. Exacto, porque esas son las incongruencias. De nuestros hermanos haitianos, como ciertamente, decía el ministro de Defensa. Ciertamente, ¿por qué? Porque si yo no soy buena para hacer negocio contigo, peor es para que tú vengas a mi territorio, porque peor eso. Porque un negocio, bueno, tú lo haces o no lo haces,
pero tú irte a establecer a un país en condición de ilegal, cuando ya se te ha dicho de que no puede ser así, que hay reglamentos, que hay protocolos y tú no lo cumples, tú estás cumpliendo 100 veces más, incumpliendo con lo que debe ser. Entonces, obviamente que no hay coherencia en ese sentido, no la hay. Entonces, tenemos que estar preparadas. Yo salí hoy bien temprano porque yo temí que iban a cerrar el túnel de la 27 con Tiradentes, porque el sábado en la madrugada se dormiría, estaba borracho o drogado. Hubo un conductor, pero no se ha dado detalle qué tipo de vehículo era, que chocó mírame cómo lo rompió, el muro New Jersey. Hay que ver el golpe que él le dio, sin embargo no se desprendió. Yo te dije, el muro estaba malo. La pared, le hizo tremendo boquete. Hubo una noticia falsa en la prensa que decía que iban a cerrarlo. Yo salí muy temprano por eso, pero afortunadamente el tránsito está circulando. Y aparentemente ellos verificaron, los técnicos, Osiris de León verificó que eso no corre ningún peligro. Finalmente, en el ámbito internacional, Javier Milei tomó posesión en el día de ayer. Ayer, día 10. Hablándole con claridad al país. Vienen drásticos ajustes, va a aumentar la pobreza, va a aumentar el desempleo, porque tenemos que enfrentar la inflación. Él dice que la inflación es de 142%, y él dice que podría llegar a 1.500%. Bueno, vamos a ver si la fórmula Milei funciona. Obviamente, los últimos gobiernos de Argentina, los peronistas, no han hecho nada. Han empobrecido a esa nación que en un momento determinado era una de las naciones más importantes, más poderosas, con muchas cosas que ofrecerle al mundo. Eso se ha venido deteriorando hasta el punto de que la gente desesperada escogió un desconocido, en cierta forma. Él era diputado, ¿verdad, Ramón? Él era diputado. Él era diputado, pero un diputado, un periodo, y con un discurso arrollador, contradictorio, retador, peligroso, cautivó a los jóvenes y ganó con una amplia diferencia frente a su más cercano contendor. En la campaña, en el periodo tú sabes, en el que toman posesiones los nuevos presidentes, dijeron, mira, bájate un poco el discurso, bájala, no sea tan drástico, espérate. ¿Y qué va? Le hicieron una contracampaña sucia, porque también allá en Argentina se hace campaña sucia, pero aún así logró conquistar, y ahí está establecido en la Casa Rosada. Oye, me se arregló el pelo, no estaba despeinado, y mira, lo más elegante se ve. El tema es que él va a hacer una revolución, si lo dejan, porque tiene el Congreso en su contra, un contrapeso. Por un lado es bueno, pero como presidente él sí puede hacer varias cosas. Entonces, ahí hay un tema. Pero él puede, porque él maneja el presupuesto, como dice, que él va a hacer un ajuste de 5% del PIB. Para que ustedes tengan una idea, educación es un 4% aquí. Imagínense un ajuste, sí, reducir el gasto en 5%. Por eso es que él habla que va a haber desempleo, que va a haber más pobreza. Argentina tiene un 45% de pobres y un 10% de indigentes. Ahora, Ramón, hay que ver, porque es como que arroparse hasta donde la sábana le llegue. Bueno, y es doloroso. Vamos a ver si les resulta. Hay que sufrir. Argentina, como se mantuvo, fue el Banco Central emitiendo dinero inorgánico, como se hizo. Ahora yo te pregunto como economista, ¿eso es real? Bueno, en situaciones así a ti no te queda otra alternativa que un drástico ajuste. Tú bajar el gasto. Bueno, esa es una opción. O tú sigues con la maquinita. O tú sigues con la maquinita. Llega a la realidad. O tú logras ayuda del fondo, que ya no le va a dar ayuda porque el fondo le prestó a Macri 30.000 millones. Jacqueline, nos vamos a comerciales, sí, porque Ramón, tenemos que aprovechar el invitado que tenemos en el día de hoy. Bueno, sí, después seguimos hablando de la propuesta de dolarizar la economía
y de muchísimas cosas que él habla de la inflación y de la pobreza. Es interesante lo que él está planteando. Ahora habrá que ver qué porcentaje de lo que él está planteando para mejorar a Argentina, que va a ser una revolución, ¿eh? La gente no se va a quedar indiferente porque cuando comiencen a apretar por allí y la gente diga, ¿cómo es así? Tú verás el lío. Pero vamos a ver. Pero no hay otra forma. Señores, no se pierdan la entrevista con el doctor Jorge Subero Isa.